Conocerte a ti misma no va de aprender cosas nuevas sobre ti, sino en desaprender aquello que te dijeron que eras. Conocernos a nosotras mismas no es leer más libros de desarrollo personal, no es hacer el mejor vision board de la historia, ni tampoco es mirarnos al espejo repitiendo afirmaciones. Conocerte a ti misma es saber y detectar cuáles son aquellas creencias, aquellos prejuicios, aquellos miedos, aquellas dudas, inseguridades que tienes dentro de ti, que estás habitando, pero que no son tuyas. Tanto el colegio como nuestras amistades, como nuestra familia, en la que nos hemos criado de pequeños, nos han inculcado una realidad, una visión que no es nuestra. Y no lo han hecho porque fueran malos ni no te quisieran, sino porque ellos creían que sus creencias, que su visión del mundo era la realidad, era su verdad. Por eso te la han compartido con total tranquilidad y transparencia, pensando que estaban haciéndote el bien. Pero también muchas de esas creencias son las que a día de hoy nos están limitando, las que nos hacen sentir mal con nosotras mismas y no entendemos el porqué. Creencias que te hayan inculcado, por ejemplo, de decir que no es ser una persona egoísta, o ser mujer es elegir entre familia o éxito. O por ejemplo, que si tú no cumples las expectativas que tu familia tiene sobre ti, los vas a estar decepcionando. Que para ser amada tienes que esforzarte muchísimo, tienes que dar. Por ejemplo, que el éxito es mucho dinero, reconocimiento, fama. Y estas son creencias que están en el aire, son creencias que es información. Estas creencias son información. Y que nosotras tenemos que detectar cuáles son esas creencias que están dentro de nuestro interior, que no son nuestras, y aprender a soltarlas. Porque esas mismas creencias son las que nos hacen creer quién somos a día de hoy. Pero en el momento en el que vas rascando un poquito, vas desmontando y vas viendo cómo todo cae por su propio peso, porque eso no es lo que tú estás sosteniendo, eso no es con lo que tú te sientes más cómoda, no es con lo que tú sueles vibrar con esa creencia, vas a estar viendo cómo todo cae por su propio peso. Y es un proceso muy bonito ver cómo te vas quitando capas de realidad, te vas quitando las gafas de realidad en la que tú ves el mundo y te das cuenta que lo que antes creías ahora ya no. Te das cuenta que lo que antes te daba miedo realmente era una ilusión. O incluso te das cuenta que tu propósito de vida o la carrera que estabas siguiendo no es lo que realmente quieres. Cuando te das cuenta, por ejemplo, que para ti el éxito es estar en paz interior, estar con las personas que amas. Y es un proceso un poco extraño porque es muy bonito si aprendes a romantizarlo, pero también llegas a un punto en el que no sabes con qué identificarte, porque nuestro ego, nuestra mente tiende a identificarse con lo externo, con una persona tímida, con una persona extrovertida, una persona inteligente, una persona tranquila, la rabia, las emociones. Nos identificamos con eso y en el momento en el que nos damos cuenta, miramos hacia adelante, detectamos esas creencias que no son nuestras y decidimos dejarlas ir, decimos, ¿y ahora con qué nos identificamos? ¿Ahora en qué creemos? Y llegar hasta ahí es bastante difícil porque no es fácil detectar esas creencias y mucho menos dejarlas ir, porque es nuestra personalidad del ego, es con lo que nos identificamos constantemente. Si nos han hecho daño, si hemos sufrido mucho, si hemos sentido que somos unas guerreras, el momento en el que dejamos de identificarnos con eso porque hemos aprendido que no es nuestro, sino que era de nuestra familia, de nuestros amigos, del entorno en el que nos rodeaba, de la televisión, por ejemplo, y en el momento en el que ya no tienes a lo que agarrarte, es ahí cuando nos sentimos que estamos perdidas en nuestra vida. Y conocerte a ti misma también es desmontar toda esa coraza que te has ido creando tú como personaje. Conocerte a ti misma también es indagar y ver por qué te duele lo que te duele, por qué te molesta lo que te molesta, qué es lo que te incomoda, qué no, porque solo así vas a saber cuáles son tus verdaderas heridas, vas a poder reconocer cuáles son tus patrones, vas a poder conocer cuáles son tus sombras, cuál es tu luz, cuáles son tus debilidades. Y una de las leyes que podemos usar en estos casos, porque es una herramienta muy poderosa para conocernos a nosotras mismas, es usar la ley del espejo. Esa ley nos enseña que todo lo que nosotros vemos al mundo, todo lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que envidiamos, lo que criticamos, es lo que realmente tenemos dentro de nosotras, porque es un espejo. El tipo de hombres que solemos atraer, las discusiones en las que solemos caer constantemente, qué es lo que nos afecta, por qué saltamos a criticar a esa persona, por ejemplo. Todas estas señales y estímulos que nos hacen reaccionar es una señal clara para poder indagar y entender y preguntarnos por qué eso nos está haciendo tanto ruido, por qué se nos está moviendo dentro de nosotros algo cuando sucede ese estímulo externo. Y es un proceso en el que no duras 2 semanas, no duras un mes. Te hago un spoiler de que dura años, incluso toda la vida. El conocerte a ti misma es un proceso muy bonito porque nunca
dejas de desaprender lo que no es tuyo. No hay que caer en la trampa de siempre estar sanando, porque nunca vas a estar sanada al 100%, es un proceso en el que tienes que aprender a convivir con tus heridas, no a perseguir para eliminarlas, pero es un proceso en el que vas por etapas, en el que te vas conociendo a ti misma según las circunstancias en las que te encuentres. Igual también cuando seguimos este patrón con los hombres, que tenemos esa amiga o somos nosotras mismas las que hemos atraído a ese perfil de hombre que huye de nosotras o es inaccesible emocionalmente, que es tóxico, y seguimos igual, en vez de mirar nosotras hacia adentro, cambiamos de hombre porque entendemos que él es el problema y no nosotras. Y tú estás atrayendo a ese tipo de hombres porque es una reafirmación de que hasta que no aprendas a lidiar con eso, hasta que no aprendas la lección, la vida te va a seguir poniendo ese tipo de obstáculos para que los saltes, para que aprendas, no para que te quejes y te victimices, sino que empiezas a verlo como un juego en el que cada vez que te encuentras con un obstáculo que te cuesta, que te da miedo, que te hace salir de la zona de confort, que te confronta internamente, es ahí cuando tienes algo que aprender, es ahí cuando esa situación te está haciendo de espejo, y si eres una mujer inteligente vas a saber responsabilizarte en vez de victimizarte ante esa situación. Así que si quieres empezar a conocerte a ti misma, te invito a que mires primero de todo las personas que te rodean, y no en el sentido de si salen de fiesta, cómo hablan, cómo visten, qué creencias tienen, no tanto en eso, sino que te fijes en qué es lo que te molesta de ellos, qué es lo que te duele, qué ves en ellos que te gustaría tener en ti, qué es lo que más odias, que investigues cuáles son tus miedos y si son tuyos o no. Lo que sí que está claro es que conocerte a ti misma no implica hacer más cosas, hacer más deportes, hacer nuevos proyectos, empezar otra nueva carrera, reinventarte. El verdadero trabajo interno emocional está en desaprender lo que te dijeron que eras tú. Y eso no es fácil, pero es el camino que te va a llevar a la verdadera paz y plenitud, porque estarás eligiendo cómo ver tu vida, estarás eligiendo cómo ver el mundo. A medida que vas creciendo, que vas experimentando, puedes elegir tener tu propia creencia, puedes elegir crear tu propia realidad en base a tu nueva experiencia, sin ningún tipo de creencia que te condicione, ningún prejuicio. Y cuando te das cuenta que la forma en la que tenías de estar en el mundo, de relacionarte con los demás, de relacionarte contigo misma, en cómo te hablabas, te das cuenta de que eso no es tuyo. Cuando te das cuenta de eso, también cambia automáticamente el diálogo interno que tienes tú contigo misma, porque todas esas voces y pensamientos que tenemos de normal en la cabeza, de no soy suficiente, o de comparación constante, de que no eres lo suficientemente buena, de que no eres capaz, de que te van a dejar, de que se van a reír de ti si haces esto, de que no vas a encajar, por ejemplo, no sé, son pensamientos que entiendes que tampoco son tuyos. Entonces dejas de elegir esos pensamientos y empiezas a poder elegir otros nuevos pensamientos tuyos. No es que sean ni mejores ni peores, sino son tuyos. Pregúntate cuando digas que sí a algo, a un plan, a una persona, a una creencia, a un pensamiento, pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque realmente quiero, realmente lo siento, esto es lo que está más alineado y está vibrando conmigo? ¿O lo estoy haciendo porque realmente tengo miedo de quedar mal, de que no me acepten? ¿Cuál es ese miedo? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy diciendo que sí? Y nada más te preguntes eso, la respuesta te va a salir de manera automática, porque en el fondo ya la sabes. Y realmente sí que da mucho miedo, te confronta porque te está saliendo de la zona de confort de todo, de lo que creías que era tu límite de zona de confort. Hay muchísimo más allá, pero tú también puedes elegir si decides, siendo una versión o una persona que realmente no eres, o ir de la mano al miedo y hacerlo igualmente, y empezar a conocerte de verdad, empezar a vivir con tu verdad, a crear tu realidad. Y da miedo porque te das cuenta de que muchas cosas de las que creías no son tuyas, y eso te descoloca y te deja en unas semanas de shock, de vale, ¿quién soy ahora si yo no soy esto? Pero en esa incomodidad es donde realmente empieza la verdadera libertad. Es aceptar que esa incomodidad te va a llevar a la libertad, es aceptar que has estado viviendo en automático todo este tiempo y que has dicho que sí cuando realmente querías decir que no muchísimas veces, y que te has estado perdiendo en los demás, te has estado adaptando a los demás por miedo a enfrentarte a ti misma. Y la pregunta que te hago hoy en este vídeo es, ¿qué es eso de lo que tienes tanto miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Y cuando te hagas esa pregunta de qué es lo que realmente me da miedo, probablemente te salgan miedos como miedo a estar sola, miedo a que no me quieran, a que no me acepten, a no ser suficiente, a que mi novio me deje, por ejemplo. Te van a salir estos miedos, pero realmente si los racionalizas y también te preguntas, vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar?
también te vas a dar cuenta de que no es tan malo, porque yo prefiero 1000 veces conocerme y apostar por mi verdad que no ni siquiera haber tenido la intención, la valentía de haber dado un paso e ignorar mi verdad. Es un proceso bastante largo, bastante denso. Es un proceso en el que se tiene que hacer desde la base e ir progresando, porque es sentarte contigo misma, estar incómoda de narices, que digas quiero huir de aquí, que tu mente te esté mandando pensamientos de ¿qué estás haciendo? Déjalo ya, esto no vale la pena. Es sentarte ahí, estar contigo misma incómoda y mirar y escucharte de una vez por todas de verdad. Es escuchar qué sientes cuando no hay ruido. Por eso es importante hacer este proceso en silencio. No significa no hablar, sino que haya silencio interior, que no hayan estímulos de redes sociales, ni de tus amigas, ni de tu familia, que no esté contaminado ese proceso, sino que tiene que ser totalmente libre, puro, para que de verdad puedas escuchar esa voz, para que haya calma, para que haya silencio dentro de ti. Porque solo así vas a poder aprender a distinguir de verdad cuál es tu voz, cuál es esa sombra, cuál es ese miedo, pero solamente si te quedas en silencio interno y te vas a preguntar en este proceso constantemente ¿quién soy? Y no es que no sepas quién eres, es que hasta ahora no te habías dado el permiso para descubrirlo. Piensa que este proceso es algo natural, es algo muy bonito. En el momento en el que tú le abres las puertas, todo se va dando, todo va fluyendo. Y eso no significa que sea fácil y que siempre sea lineal, sino que en el momento en el que te abres y le das permiso a que todo este proceso, toda esta verdad en ti se expanda, todas las respuestas, todos los siguientes pasos te van a ir saliendo, te van a ir abriéndote paso que tú misma tampoco vas a estar entendiendo, porque de normal no estás acostumbrada a escucharte, estás acostumbrada a vivir en modo automático, a hacer caso a la sociedad. Y cada proceso es único, cada proceso es un mundo, y eso es lo bonito. También dejarte ver, empezar a conectar con personas que están en el mismo proceso que tú, porque no eres la única que está en ese proceso. Y es un proceso que tiene sus tiempos, tiene sus momentos, tiene sus altos y sus bajos. No va a ser lineal, un proceso difícil, te metes de cabeza a un proceso que va a ser incómodo, que te va a doler, pero es que te va a dar muchísima libertad, te va a dar una paz interna que nada ni nadie te puede dar. Así que te invito a que antes de terminar este vídeo, respires, inhales profundamente toda esa información y que exhales todo lo que ya no eres tú, todo lo que te pesa, y que de aquí ahora en adelante te des el permiso a descubrir qué no es tuyo y te atrevas a soltarlo.